Muy buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento por la invitación, por la posibilidad de poder compartir con ustedes algunos temas que, dada la coyuntura, la situación actual por la que ya está atravesando nuestro proceso civil peruano, nos obliga a conocer o ampliar un poco más nuestros conocimientos en ese sentido, ¿no? Mi agradecimiento al Colegio de Abogados, mi agradecimiento a Alex Academy Perú por nuevamente la posibilidad de estar con ustedes y sobre todo mi agradecimiento a cada una de las personas que están conectadas en estos momentos a través de las diversas plataformas, porque es raro, ¿no?, que un día domingo como hoy estemos algunas personas pretendiendo dictar clases o algunas personas como ustedes escuchando clases, ¿no? Cuando de repente me preguntaban hace un rato, oye, vamos a salir a conversar con unos amigos. No, yo tengo clases domingo, me dice. Sí, domingo. ¿Y tú crees que alguien se va a conectar a escuchar tus clases un domingo? Yo creo que hay muchas personas que aprovechan su tiempo. Y creo que ustedes son muchas de esas personas de las que aprovechan el tiempo en querer seguir capacitando, ¿no? Una película puede esperar, una reunión puede esperar, pero los conocimientos no. Y nuevamente mi felicitación. Así que no quiero quitarles más tiempo y voy a conversar con ustedes casualmente este tema de la postulación del proceso. No sé si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, me avisan por favor cualquier cosa, ¿no? El título, la postulación del proceso, la teoría de caso en el proceso civil. Y vamos a hacer referencia a algo muy importante, ¿no? ¿Qué es la teoría del caso? Algo que muchos penalistas lo conocen, lo han desarrollado muy bien, lo han analizado en todo este tiempo de excelente manera, conocen muy bien el tema de la teoría del caso, sin embargo, para nosotros los civilistas ahora es un tema nuevo, pero vamos a ver que no es tan nuevo y vamos a tratar de desarrollar este aspecto. ¿Cuáles son esos componentes de la teoría del caso? Hablar un poco de la postulación del proceso y los requisitos de la demanda. Y van a ver qué tan importante es la teoría del caso, casualmente, para poder establecer los requisitos de la demanda. Algo que también, de alguna u otra manera, ya conocemos, porque el 424, 425 del CPC desarrollan cuáles son estos requisitos, pero ahora vamos a darle esa orientación, ¿no? Teniendo en cuenta la nueva manera de ver el proceso civil peruano, la nueva forma de conocer, de desarrollar, de vivir el proceso civil, ¿no? Bajo el esquema de la oralidad procesal, algo que no lo conocía hasta hace algún tiempo. Entonces, siempre se hace referencia del proceso, del juicio, qué es lo que propiamente se desarrolla, se ve, se analiza cuando nos encontramos ya litigando, cuando estamos en un enfrentamiento donde existe ya un demandante y un demandado y estamos propiamente ante una situación llamada juicio, ¿no? Y en el juicio hay estrategia, claro. Desde el momento que yo elaboro mi demanda, desde el momento que el abogado de la otra parte elabora su contestación, tiene que tener una estrategia, tiene que tener una visión. Y tomo las decisiones correspondientes en relación a qué medios probatorios voy a presentar, cuáles son los más adecuados, o cuáles son los que tengo, o si soy de la parte demandada, analizar cuáles son los medios probatorios que tiene la otra parte, ver de alguna u otra manera los que puedo tener yo y contrarrestarlo. Entonces, tengo que saber exactamente, ¿no?, sobre qué me estoy o hacia qué estoy ingresando. Por eso la estrategia es muy importante. Hace unos días, para los amantes del fútbol, ¿no?, hemos visto un partido muy interesante, muy bonito entre nuestra selección y una selección colombiana donde cada entrenador planteó su estrategia, ¿no? De ahí que luego su estrategia se pueda convertir en un resultado, se determinará a través del mismo proceso, ¿no?, del mismo partido. Entonces, ¿cómo se desenvolvió? Vimos que éramos muy atacados por Colombia, ataque, 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 y hasta que en un momento una sola jugada definió el partido. En un proceso judicial también, cuando un abogado tiene una excelente estrategia, orienta el litigio, el proceso, yo he visto casos en los cuales el abogado nunca contestó nada.
Y el abogado su estrategia es plantear una excepción. Y con la excepción mató todo el proceso. Entonces, la estrategia es muy importante y nos va a permitir saber si vamos a ganar o no ganar un proceso judicial. Eso es importante. Entonces, muchos asimilan también el tema del proceso como estrategia al juego de ajedrez, ¿no? Sí, siempre hago referencia, muchos de ustedes de repente no son de mi generación, ¿no? Son gente muy joven que veo como participantes, pero en mi época había un grupo de cantantes, ¿no? Que tenía, y estaba Ricky Martin ahí, participaba y tenía una canción, Juego de ajedrez, quererte tanto, qué difícil es vivir sin ti. Entonces, el proceso tiene mucho que ver con el tema del juego de ajedrez. Tiene mucho que ver con el tema de estrategias. La estrategia que se puede plantear al interior del proceso. Claro, en el proceso judicial hay un principio de igualdad, y ustedes lo conocen. Nos enfrentamos con nuestra contraparte en las mismas condiciones. Al igual que tengo las posibilidades de la tutela judicial, el debido proceso, ¿no? Ambos, en un juego de ajedrez encontramos dos contrincantes donde tienen la misma cantidad de peones, alfiles, reina, rey, caballo y torres, ¿no? Y esto les permite jugar en equiparidad de posiciones, en igualdad de circunstancias. Igual en el litigio también pasa eso. Podemos presentar medios probatorios, pero ya dependerá de la estrategia que uno tome para poder ganar el proceso. Entonces, la teoría del caso es muy importante como un elemento de la estrategia en la litigación oral, ¿no? Saber elaborarla, saber estructurarla, saber plantearla, saber postularla, saber oralizarla, ¿no? Nos va a ayudar mucho en el quehacer jurídico. Nos va a permitir, ¿no? Poder conocer desde antes incluso del proceso judicial cuáles son las circunstancias importantes que me pueden llevar a decir ganaré o no ganaré el proceso. ¿Qué es lo que tengo para ganar el proceso? ¿O qué es lo que me falta para poder lograr el éxito en el proceso judicial? Entonces, esto es muy importante poder conocer, ¿no? Y como les decía, cuando se hace referencia a la teoría del caso, es que yo, desde el momento en que mi cliente se acerca a mí y me cuenta una historia, desde ese momento yo ya voy planteando mi teoría del caso. Porque voy conociendo el primer elemento, el elemento fáctico, los hechos. Me empieza a contar este cliente, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente? ¿Qué es lo que se ha dado? Entonces yo empiezo a elaborar una historia y le empiezo a preguntar, ¿qué medios probatorios tiene usted? Lo que usted me está diciendo, ¿lo podemos acreditar? Sí, doctor, tengo esto. Excelente. Tengo los hechos, los medios probatorios y ya voy pensando en el aspecto jurídico, ¿no? ¿A qué plano jurídico? ¿Cuál es mi base jurídica que va a sustentar esa pretensión que voy a plantear en el proceso? Entonces, es muy importante, ¿no? Cómo planteo, ¿no? Esta teoría del caso, estos hechos, medios probatorios y fundamentación jurídica, ¿no? El elemento más importante va a ser cómo establecemos el esquema normativo. Porque un hecho determinado puede interpretarse de distintas maneras, ¿no? Yo he visto cuando muchas veces desarrollo algunos casos, o lo vemos en la universidad, doy un caso determinado y le digo, chicos, respecto de este caso, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede plantear? Un desalojo, una reivindicación, un mejor derecho de propiedad, y siendo un mismo hecho, cada uno plantea de manera muy distinta, ¿no? Entonces, hay que saber adecuar los hechos al caso en concreto para poder plantear o tipificar correctamente la ley que se va a aplicar en ese caso en concreto. Entonces, es muy importante el tema relativo a la teoría del caso. Definir un poco la teoría del caso nos cuesta un poco cuando hacemos referencia al punto de vista civil, ¿no? Encontramos muy poca bibliografía civil, por lo menos en nuestra realidad nacional, que pueda desarrollar este aspecto. En el tema propiamente penal, sí, hemos encontrado bastante información
Y con relación, reitero, ¿no? Con relación al tema de la oralidad en el proceso civil, me cuesta creer que solamente tenemos 3 publicaciones, ¿no? 3 publicaciones que se han dado desde la oralidad del proceso civil hasta la actualidad, ¿no? Que hagan referencia a esto. Cuando yo analizo, veo, por ejemplo, el tema relativo a la teoría del caso, el tema relativo a la prisión preventiva, ¿no? Que encontramos 30 o más autores que han escrito a nivel nacional hasta la fecha sobre el mismo tema, ¿no? Sin embargo, en el área procesal civil poco o nada se ha escrito, se ha dicho, ¿no? Como le decía, 3 obras. La primera, hecha por el doctor, eh, profesor, juez de la ciudad de Arequipa, doctor Carlos Polanco, ¿no? Maestro, a quien saludo, como siempre, porque se considera el padre, uno de los padres de la oralidad en el proceso civil, acá porque permitieron de alguna u otra manera incorporar este tema de la oralidad en el proceso civil peruano, al igual que el doctor Carlos Rodríguez, que también envió mis saludos. Pues el doctor Carlos Polanco, una de las primeras personas que escribió sobre él. Por ahí, queriendo seguir los pasos del maestro, escribimos algo, también un pequeño libro sobre el tema de la oralidad en el proceso civil, y luego tenemos a nuestro querido amigo el doctor Omar Sumaria, que también ha escrito sobre la oralidad en el proceso civil. Entonces, tenemos muy poca bibliografía. Pero bueno, vamos al tema de la teoría del caso, es esta definición que se da desde el punto de vista penal, pero vamos a ver cómo lo orientamos hacia el proceso civil. Una herramienta de carácter imprescindible sin la cual no se puede afrontar de manera eficiente, de manera eficaz, un determinado proceso, ¿no? Nace con la determinación de nuestra visión de los hechos y contiene el planteamiento estratégico del litigante. Fíjense, nace con los hechos y contiene la estrategia que vamos. Y es, fíjense, es una visión y es eficiente y eficaz, ¿no? No vamos a poder afrontar, no vamos a poder llevar a cabo un proceso judicial bajo estos aspectos si no elaboramos correctamente una teoría del caso. Y el proceso judicial no es solamente saber los hechos, plasmarlo en un documentito llamado demanda o contestación, no, es una estrategia. Y esa estrategia el abogado tiene que conocer, saber plasmarla y plantearla. Por eso, estrategia, plan, visión, ¿no? Que puede tener cada sujeto sobre los hechos que va a, mire, sobre los hechos que va a probar. Segundo elemento, hechos, medios probatorios, ¿no? En la historia que le vamos a contar a la vez. Cómo vamos a desarrollar esa historia, ¿no? Cómo vamos a contarle, cómo vamos a narrar a este juez determinados y captar la atención del mismo, ¿no? Para que en su momento pueda ser aceptada esta postura, esta posición, estos hechos que vamos a poner en conocimiento, ¿no? Y fíjense, la construcción, como les decía, de la teoría del caso no será con la elaboración de la demanda. La construcción de la teoría del caso se da desde el momento en el que tomo conocimiento de los hechos por parte de mi cliente. Desde el momento que me cuenta esa historia, mi cliente y me dice, doctor, mire, ocurrió esto. Desde ese momento voy estructurando, voy armando esa historia, ¿no? ¿Qué medios probatorios tengo para acreditar esa historia? Y ya yo lo enmarco jurídicamente, ¿no? La información que nos den para formar la teoría del caso es importante. Y a nosotros, vuelvo a reiterar, le damos ese contexto, ese aspecto propiamente de carácter jurídico. Y evidentemente, bajo el esquema de la oralidad en el proceso civil, vamos a ver cómo esta teoría del caso lo vamos a plantear, lo vamos a plasmar oralmente, verbalizarlo. Si bien hemos presentado un escrito llamado demanda, que ahora vamos a desarrollar cuáles son sus elementos, ya eso no se va a leer ante el juez, ¿no? Tenemos que resumir, abreviar, sintetizar, ¿no? Ser claros, precisos y concretos para decirle al juez qué es lo que ha ocurrido en este caso en concreto y poder captar su atención, la idea, ¿no? Que él pueda tener de los hechos. Es narrar, como le digo, una historia. No es como cuando ustedes van al cine o íbamos al cine y queríamos que alguien más vaya a ver la película, no le contábamos las 2 horas de la película. Le contábamos lo más importante, lo más interesante, lo más relevante. Captábamos su atención. Y eso es lo que tenemos que hacer con un juez. Cuando le contamos nuestra historia, la historia que nuestro cliente
quiere que se reconozca a través de una decisión judicial, a través de una sentencia. Entonces, vamos a tener una pretensión, vamos a tener un pedido claro y lo vamos a plantear propiamente ante el órgano jurisdiccional, y eso es lo primero que vamos a oralizar, verbalizar, plasmar, como les digo, ¿no? Pero no basta con narrar determinados hechos, no basta con contar una historia si esta historia no tiene un sustento, si esta historia no tiene un correlato. Firmé un contrato, no, el contrato era oral, doctor, que vamos a sustentar ante el juez. ¿Cómo vamos a poder acreditar? Ya es oral, pero ¿tiene usted recibos, algo para poder de alguna u otra manera suplir la deficiencia de este medio probatorio que sería importante? Sí, tengo algunos recibos. ¿Se comunicaba usted con él a través de correo? Sí, correos electrónicos. Sí, es más, WhatsApp nos manda. Sí, ya le voy a pagar la pensión de este mes. Entonces vamos estableciendo elementos para acreditar los hechos expuestos en el proceso. No necesariamente siempre habrán esos medios probatorios que necesitamos, pero vamos a encontrar otros elementos que podrían dar los indicios suficientes para crear convicción en el juez y lograr casualmente que él pueda tomar la postura que nosotros estamos pretendiendo lograr, ¿no? Y la calificación jurídica que nos corresponde a nosotros. Por eso hemos estudiado Derecho, por eso estudiamos Derecho, por eso seguimos estudiando. El abogado, el estudiante de Derecho es un eterno estudiante. Nunca dejamos de estudiar, nunca dejamos de leer, nunca dejamos de aprender. A mis casi 50 años, ¿no? Yo sigo leyendo, sigo estudiando, sigo aprendiendo, porque si no me quedo, me rezago, ¿no? Y casualmente, si puedo yo mostrarles, enseñarles este tema de la oralidad en el proceso civil, casualmente es porque de alguna u otra manera estamos hurgando, buscando estar actualizados, ¿no? Y lamentablemente es algo que no lo veo en algunos procesos judiciales. Algunos jueces todavía están con la mentalidad, ¿no?, del Código de 1993, todavía no tienen la mentalidad de la oralidad. Hay muchos abogados que todavía no conocen lo que es una teoría del caso, ni cómo se plasma, no saben que hay una audiencia preliminar, no creen que estamos todavía en audiencia única, no saben cuáles son los pasos, ¿no? Estaba en una audiencia donde el juez dijo, bueno, a ver, voy a invitar a conciliar. Y el abogado dijo, pero doctor, ya la conciliación se derogó hace mucho tiempo, es más, ya presentamos como requisito de la demanda el acta de conciliación. Y el juez le pregunta, disculpe doctor, estamos en una audiencia preliminar. No doctor, esto es una audiencia única. Según el Código Procesal Civil, artículo 555, ¿no? Dice que es audiencia única este proceso. Doctor, estamos bajo el esquema de oralidad y el juez prácticamente le estaba dando cátedra, ¿no? Una clase y sinceramente, qué vergüenza el abogado, ¿no? Bajo estas circunstancias. Algo que puede ser positivo para nosotros, es decir, nosotros sí conocemos, sí sabemos, y tenemos cierta ventaja, ¿no?, frente a quien desconoce, porque quiere, ¿no? Porque las herramientas tecnológicas nos permiten estudiar, aprender, conocer, y por ejemplo el caso de ustedes, ¿no? Que hoy día, muchos de ustedes, si de repente desconocían el tema de la teoría del caso, ya la conocen, ya la están entendiendo, ya la están captando, y evidentemente van a poderla aplicar en su vida. Entonces, ¿cuáles son estas características brevemente cuando vemos algo de doctrina, ¿no? Hacer referencia, ¿no? Única. ¿Por qué es única la teoría del caso? Y estamos hablando en cuanto al momento, en cuanto a la oportunidad en la que ésta se puede presentar. Entonces, esta sola puede ser llevada a cabo, realizada en la audiencia preliminar. El proceso civil peruano, bajo el esquema de oralidad, tiene dos momentos: una audiencia preliminar y una audiencia de pruebas. En una audiencia preliminar vamos a encontrar la posibilidad de los alegatos de apertura, donde cada abogado va a explicar su teoría del caso sin leer la demanda ni la contestación. Vamos a tener un momento de conciliación donde el juez tiene que proponer una fórmula conciliatoria. Vamos a sanear el proceso. Vamos a fijar los puntos controvertidos. Vamos a sanear los medios probatorios. Terminado ese momento, pasamos a la siguiente etapa, la audiencia de pruebas, donde vamos a actuar los medios probatorios y donde el juez debería emitir la sentencia. Entonces, el momento en el cual se puede plantear la teoría del caso es casualmente en la audiencia preliminar, en los alegatos de apertura. No hay otro momento en el que yo planteo mi teoría del caso. Porque en mis alegatos de clausura ya doy mi conclusión respecto de lo que ha ocurrido en el proceso,
Y si nuestra teoría del caso se llegó a concretizar o no, muchos de ustedes que de repente ya hicieron una tesis, ya sustentaron, o algunos están haciendo su tesis y la quieren sustentar, la quieren plantear, yo inicio con una hipótesis, ¿no? Y luego de la investigación llega un resultado. Entonces, eso pasa en el proceso. Mi teoría del caso es mi hipótesis que planteo en el proceso. Y luego, en los alegatos de clausura, podré concluir si esta hipótesis se llegó a concretizar a través de lo largo del proceso judicial, ¿no? Eso es un aspecto muy importante. Y como Cherry, ¿no? Si alguna persona desea que la pueda asesorar en para sacar su título, su grado, ¿no? Pueden contar conmigo. Ya les alcanzaré mi teléfono y mi correo electrónico al final de la sesión. Sencilla, la oralización de la demanda, los alegatos de apertura, donde yo fijo de manera clara y precisa mi teoría del caso, tiene que ser lo más clara y precisa posible. No es una lectura, mi demanda puede tener 40, 50, 100 hojas de repente. He querido escribir todo lo que he podido. Pero no, la oralización tiene que ser breve, concreta, clara. No tengo que aburrir a esa cosa. Tengo que lograr captar su atención y casualmente a través de contarle una historia, como le digo, clara, sencilla, precisa, ¿no? Que me permita de alguna u otra manera lograr captar esa atención, como le decía. Tiene que ser creíble, ¿no? O sea, yo le tengo que contar una historia que tiene que ser real, que tiene que ser cierta, ¿no? No, pues, no cumplí con el contrato porque vinieron unos extraterrestres, ¿no? Y de alguna otra manera me impidieron realizar o cumplir con la obligación que tenía con mi contraparte, ¿no? O como luego dice, me robaron la tesis, ¿no? Y ya no pude presentarla. No, tiene que ser algo creíble, algo cierto, ¿no? Algo que el juez con la sola narración de los hechos diga, sí, pues hay una circunstancia, y vamos a hablar del otro elemento, una circunstancia de logicidad, ¿no? Y debe ser autosuficiente en el sentido de que yo debo concretizar mis hechos, mis medios probatorios y mi fundamentación jurídica de tal manera que no haya ninguna posibilidad de que ésta se pueda caer en el tiempo. Por eso, como le decía, es una estrategia y tengo que saber plantear una estrategia. Tengo que saber cuáles son, de alguna u otra manera, los defectos y las virtudes que puedo tener en el proceso. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? Y lograr de que mis debilidades no las pueda conocer o no las pueda advertir la otra parte para que pierda el proceso, porque en algunos casos voy a tener circunstancias de debilidad en el proceso. Pero si no las tengo, y esa es la idea, por eso se busca la autosuficiencia, de tener todos los elementos necesarios para poder ganar el proceso judicial. Esa es la autosuficiencia. La suficiencia jurídica, es decir, saber concretizar, plasmar y establecer de manera clara y precisa las normas, ¿no?, en las cuales voy a sustentar mi pretensión. Tengo que tener el conocimiento previo, ¿no?, de las instituciones jurídicas para plasmarla de manera clara, para que la fundamentación jurídica se adecue. Algunos de ustedes me pueden decir, pero doctor, nos podemos equivocar. ¿Nos podemos equivocar? ¿Cómo que nos podemos equivocar? Claro, doctor, porque hay un principio, ¿no?, que hace referencia a que si no se ha fundamentado jurídicamente el petitorio, el juez lo puede adecuar. Y a eso nos referimos con este principio del llamado iura novi curia. Caso error, porque en la postulación del proceso no podemos utilizar el iura novi. El iura novi curia, de manera breve, hay que entenderlo como la aplicación de que el juez advierte de los hechos del demandante y los hechos del demandado que la pretensión jurídica que se planteó no es la adecuada y el juez la va a adecuar, pero en función a los hechos de ambas partes. El juez no es como un caballito que va en base a un solo hecho y decir, bueno, como no ha fundamentado bien jurídicamente, yo lo voy a adecuar. Y eso lo hago en la postulación del proceso. No. Este principio es aplicable al finalizar el proceso, al momento que voy a sentenciar, al momento que voy a resolver el proceso judicial. Y como les decía,
debe tener la característica de logicidad. Tiene que ser 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4. No 2 más 5 no es 19 ni 36. Entonces tengo que contar una historia que sea lógica en cuanto a los hechos que pueden ocurrir, ¿no? Esa historia, esa cronología en el tiempo, y que debe tener una secuencia clara, válida, debidamente acreditada, como lo hemos precisado, ¿no? Cuando hablamos de este tema de que ser omnicomprensivo, debemos de tratar de, como se dice, colocar todo en el asador. O sea, no vamos a tener otra oportunidad adicional porque solamente en la postulación del proceso podemos lograr ello. Entonces, es importante, fíjense, que yo pueda dar todos los elementos, no me puedo guardar bajo la manga algún elemento y decir, no, después lo saco. No, ya no estamos en un esquema del Código de Procedimientos Civiles, ¿no? De 1920, en el cual se podía y se trabajaba de esa manera. No. Entonces, tiene que incluir básicamente todas las circunstancias, todo, como le digo, para que el juez pueda entender claramente que no haya ningún vacío. Y de ahí la consistencia, la solidez en cuanto a los hechos, en cuanto a los medios probatorios y en cuanto al aspecto jurídicamente planteado en ese caso en concreto. Y fíjense, a diferencia del proceso penal, la teoría del caso, por lo menos el momento en el que más se desarrolla y busca sobre todo plasmarlo, concretizarlo, es en la audiencia de pruebas. Porque siempre va a haber un tema de una declaración de alguna de las, de un testigo, va a haber la declaración del agraviado, del imputado. Entonces, la teoría del caso se centra, considero yo, en este momento crucial, ¿no? Sin embargo, en nuestro proceso civil no tenemos, no por obligación, que haya una audiencia de pruebas. Recuerden ustedes que si el juez advierte que los medios probatorios son pruebas documentales, el juez puede disponer, ¿qué cosa? Es salir, excluir, no llevar a cabo la audiencia de pruebas. Saltarse la audiencia de pruebas y decidir sentenciar el proceso, porque como todas son documentales y no hay nada que actuar, entonces el juez dispone el juzgamiento anticipado. Entonces, este es un aspecto muy importante en el proceso. Entonces, si yo presenté mi demanda documentales, la otra parte presentó su contestación documentales, entonces, al momento de oralizar mi teoría del caso, yo ya tengo que pensar que este es el momento importante y trascendental en el cual tengo que contarlo todo, decirlo todo, porque no voy a tener la posibilidad después, ¿no?, de poder llevar a cabo o de poder realizar mayor alegato que el alegato de clausura, pero es este momento crucial e importante en la postulación del proceso lograr todo eso. Por eso, la importancia en la teoría del caso permite definir la versión de los hechos, permite realizar un estudio, un análisis, ¿no?, del caso en concreto, me permite de alguna u otra manera lograr ordenar, clasificar la información, qué medios probatorios tengo, qué medios probatorios voy a colocar al proceso, qué me puede servir y qué no me puede servir. Entonces, ahí tengo que analizar también cuántos testigos puedo colocar en el proceso. Y tengo que analizar a mis testigos, porque muchas veces, y lo he visto en muchos casos, en los cuales se presentan los testigos, y si el abogado no elaboró su teoría del caso, si el abogado no analizó a estos testigos, no para hacerlos mentir, sino para saber cuánto me pueden servir en el proceso. Y vi como juez, en su oportunidad, cuando un testigo empezaba a declarar, y al final lo que declaraba era favorable a la contraparte. Y el abogado que había propuesto al testigo lo miraba a su cliente y su cliente lo miraba al abogado como diciendo, ¿qué pasó? ¿No? ¿De quién es la responsabilidad? Responsabilidad en este caso. Es del abogado. Porque yo tengo que hurgar con el testigo, no porque el cliente, doctor, tengo varios testigos, ¿sí? Allá, proponlos, dame su dirección, a qué se dedican, su DNI, una copia de su DNI, para yo poderlos proponer. Tengo que saber qué es lo que conocen, qué saben, qué tanto me pueden servir o no, cuáles son sus fortalezas y debilidades.
y prepararlo para que el abogado de la contraparte no lo asuste o no saque información que de repente nos podría perjudicar. Vuelvo a reiterar, no para que mienta, sino para que esté mejor preparado, ¿no? Este testigo. Y por ello, la importancia de la teoría del caso en el entendido de ordenar y adecuar información. Todo lo que me cuenta mi cliente, no todo lo voy a plasmar en la demanda, ¿no? Los hechos más relevantes, lo más importante, lo más trascendental. Por ejemplo, en una demanda de alimentos, ¿no? Que las he visto en algunos casos y decía, bueno, que señor juez, quiero contarle, ¿no? Que yo me enamoré perdidamente de este muchacho. Nos conocimos en una pollada. En la pollada tomamos varias cervezas, entre ellas había Pilsen, Cristal, varias cajas de cerveza. Después de tomar unas 6 o 8 cervezas, yo ya estaba un poquito mareada, y me dijo, te invito a comer, me invitó a comer, de ahí nos tomamos, me invitó un vino, y me dijo, vamos a ver una película, te llevo a un sitio. Y empiezas a contar hechos que no tienen relevancia, que no tienen trascendencia. Pues, caminamos 4 o 5 cuadras hasta llegar a tal sitio, donde me compró una rosita porque un niño pasaba y este niño era un ambulantito y parecía que no había comido y decidí darle 2 soles más para que se... No, yo tengo que ser en un proceso de alimento, ¿qué es lo que quiero? O sea, alimento. El señor, nos conocimos, como consecuencia de nuestras relaciones, tuvimos un hijo, hasta la partida de nacimiento que se acredita que él mismo lo reconoció y estando que a la fecha no ha cumplido con el pago de los alimentos, desde tal fecha, solicito planteo. Esos son los hechos en concreto. Definitivamente hay casos que determinarán situaciones de hechos un poco más relevantes, pero, como les digo, el cliente nos da unos hechos. Nosotros tenemos que plasmarlo al punto de vista jurídico, abreviar determinadas circunstancias, que es lo más importante, determinante, ¿no? Que vamos a lograr. Si tenemos que realizar, al igual que en una tesis, ¿no? Si realizamos una investigación, en un proceso también tenemos que investigar qué testigos podría tener, qué otros medios probatorios puedo buscar, qué otros medios probatorios me pueden servir en el proceso judicial, ¿no? Y vuelvo a reiterar el hecho de señalar, seleccionar y ver qué medios probatorios son los más relevantes que me van a servir. No puedo enviar todo, absolutamente todo. Les decía, hay que enviar todo en el asador, pero evidentemente seleccionar qué es lo más relevante, porque terminamos confundiendo al juez con determinadas circunstancias o hechos y al final, en lugar de lograr ser claro, nos complicamos más la vida en este caso en concreto. Y nos permite también poder detectar cuáles son nuestras propias debilidades, cuáles son nuestras propias falencias, también poder detectar las debilidades o falencias que puede tener la parte en contraria, ¿no? Y lo más importante, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos de los que vamos a tener en cuenta para poder tomar las decisiones más importantes? Vuelvo a reiterar, estamos en un tema de plantear una estrategia. Eso es la teoría del caso. Evitar que puedan darse algunas incongruencias o inconsistencias en cuanto de repente a las declaraciones de nuestros testigos o las declaraciones de nuestro, o la misma historia que vamos a contar, ¿no? Es mejor elaborar tu demanda o tu contestación, dejarla que descanse y al día siguiente darle una nueva lectura, ¿no? Y ahí nos permite advertir ciertos hechos, de repente algunas inconsistencias o incongruencias, ¿no? Que si las detecta el juez o la detecta la otra parte, definitivamente se puede caer nuestra teoría del caso. Disculpe. ¿No? Nos va a permitir también poder tener que pruebas, ¿no? Ponerlas en su momento determinado. Vuelvo a reiterar, si tenemos una audiencia de pruebas, si vamos a realizar o se va a llevar a cabo una audiencia de pruebas bajo esas características, va a ser muy importante poder organizar también todos estos elementos probatorios. Entonces, ya ustedes podrán haber advertido y me dirán, doctor, va a hablar sobre los elementos de la teoría del caso, pero yo le puedo decir, doctor, cuáles son estos elementos. Ya con lo que ustedes nos han indicado, es fácil poder identificar cuáles son estos 3 elementos que conforman la teoría del caso. Y la primera, definitivamente, como ustedes lo están pensando, lo están diciendo, es la estructura de carácter fáctico. Los hechos, ¿no?
que han sido planteados en un primer lugar por nuestro cliente, ¿no? Y definitivamente que han podido lograr de alguna manera este aspecto tan importante para lograr ello. Entonces, hemos identificado los hechos más relevantes, hemos puesto en conocimiento esta circunstancia y evidentemente hemos logrado plasmar este aspecto ya en nuestro escrito de demanda. Entonces, estos hechos deben tener acciones, circunstancias de modo, tiempo, lugares, escenarios, personajes, instrumentos, todo mucho va a depender en relación a lo que podemos, al caso en concreto, ¿no? Hay casos que son sencillos, ¿no? Un proceso de alimento, de repente un proceso de desalojo, hay otros que son más complejos, una nulidad de acto jurídico, por ejemplo, donde vamos a tener que desarrollar todos estos elementos para que pueda ser más consistente los hechos que vamos a plantear, ¿no? Luego vamos a tener una estructura propiamente jurídica, ¿no? Esta teoría jurídica es muy importante porque permite de alguna u otra manera verificar si ya me dieron los hechos, vuelvo a reiterar, yo como abogado, encajar esos hechos dentro de las instituciones o figuras jurídicas que hay dentro de nuestro entorno, de nuestro sistema jurídico. Eso es lo más importante y trascendental que se puede dar en ese caso en concreto. Y hay que entender que la fundamentación jurídica, uno de los elementos que vamos a hablar más adelante, de los elementos de la demanda, como dice el Tribunal Constitucional, no implica esa la sola mención de las normas a aplicar, o sea, no es colocar artículo 424, 425 y siguiente, no, sino la explicación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas. La adecuación, ¿no?, de la norma al caso en concreto. ¿Por qué el juez tiene que aplicar esos artículos en su caso en concreto? No solamente, por eso le decía, la simple presentación de, o colocar los artículos del Código Procesal Civil, del Código Civil, ¿no? Sino que debo, de alguna u otra manera, encajarlo, cuadrarlo, saber y explicarlo para que el juez pueda, vuelvo a reiterar, en la sentencia, decidir por qué establece este aspecto tan importante. Finalmente, la estructura de carácter probatorio, ¿no? Los medios probatorios que sustentan la pretensión: declaración de parte, declaración de testigos, documentos, pericia, inspección judicial. Entonces, ¿qué elementos van a determinar la probanza de los hechos que yo he planteado en este caso en concreto? Estos son los tres elementos propiamente de la teoría del caso. Esta es la estructura de la teoría del caso y es la manera, de alguna u otra manera, de alguna otra forma en la que yo puedo plantear o establecer. Entonces, la teoría del caso nos va a demostrar los hechos, nos va a dar certeza, ¿no? Y nos genera un deber o una obligación de poderla saber plantear. Voy a poder demostrar la existencia o inexistencia de causales, ¿no?, sea en este caso demandada, si hay un eximente o no de responsabilidad, si yo soy la parte contraria, de repente establecer algunas fallas procedimentales o algunas circunstancias. O sea, me permite, en la teoría del caso, poder analizar todos los aspectos estratégicos de lo que va a ocurrir más adelante. Entonces, teniendo en cuenta la teoría del caso, que fíjense, la teoría del caso la conocemos, vuelvo a reiterar, desde el momento en que tomo conocimiento de los hechos por parte de mi cliente. Desde ese momento ya voy planteando mi teoría del caso. Voy estructurando en mi cerebro, en mi psiquis, cómo voy a elaborar, ¿qué cosa? El primer escrito que da origen al proceso. Y este primer escrito, estamos hablando de la demanda. Entonces, la postulación del proceso, ¿no?, tiene que ver propiamente con este primer acto procesal que da inicio al proceso. Es la materialización del derecho de acción, se dirige contra el Estado y contiene la pretensión. Eso lo conocemos, lo sabemos y lo planteamos diariamente, ¿no? Entonces, es muy importante que la demanda materialice nuestra teoría del caso. Y ustedes van a decir, pero doctor, usted ha dicho hace un momento que la teoría del caso es algo nuevo, que recién se aplica al proceso civil, es más, hace un par de años que se está viendo la oralidad en el proceso civil, pero el Código Procesal Civil es de 1993.
cómo podemos adecuar la teoría del caso a este nuevo sistema de oralidad en el proceso civil. Y yo les puedo decir que, de alguna u otra manera, no de esa forma, pero ya conocíamos la teoría del caso. Ya conocíamos la teoría del caso porque la teoría del caso tiene 3 elementos, ¿no? 3 elementos 3, ¿no? Como en el circo, cuando hay 3 funciones 3, no, 3 elementos 3. Ustedes los tienen muy claro. El elemento fáctico, los hechos, el elemento probatorio, medios probatorios, y el elemento jurídico, fundamentación jurídica. Entonces, cuando planteo mi demanda, planteo también un petitorio. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero exigirle a mi contraparte? ¿No? Y esto en atención, casualmente, vuelvo a reiterar, a estos 3 elementos a los que hacíamos referencia. Entonces, brevemente, porque ya no nos queda mucho tiempo de la hora que se nos ha dado para desarrollarlo, los requisitos de la demanda, ¿no? Que muchos de ustedes ya lo conocen. Primer elemento, la designación del juez. Nos permite establecer quién es el juez competente. Juez competente en cuestión a materia, cuantía, turno, grado o territorio, ¿no? Y ahí vamos a analizar otros elementos que el Código Procesal Civil, desde el artículo 5 y siguientes, hace referencia y analiza, por ejemplo, todo el tema relativo a la competencia. Entonces, y la designación del juez no es poner el nombre o el juzgado, ¿no? Necesariamente. Porque, como ustedes saben, ingresa una mesa de partes aleatoria y ya el sistema determinará si es el primer juzgado, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿no? Basta con señalar juzgado especializado o juzgado de paz, si hay varios, pero si sabemos que es el 21 que existe, primer juzgado, ¿no? O juzgado mixto de, ¿no? Sería la salvedad. Los datos de identificación, ¿no? Y nos permite establecer propiamente quién es el demandante, quién es usted, ¿no? ¿A qué ha venido aquí? Entonces, y nos permite establecer y que el juez y la contraparte pueda verificar si este sujeto que inicia un proceso judicial tiene legitimidad, tiene interés para obrar. Por eso que el demandado podría cuestionar estos aspectos de falta de legitimidad o falta de interés para obrar a través del mecanismo llamado excepción. Puede ser que en algunos casos el demandante directamente no puede interponer la demanda y lo hará a través de interpósita persona, que puede ser un representante o puede ser un apoderado, ¿no? Entonces, también si este representante o este apoderado, por ejemplo, no ha sido identificado claramente o tiene una defectuosa o insuficiente representación, la parte contraria va a poder cuestionarlo a través de la excepción correspondiente. Es importante también saber contra quién va dirigida la demanda, quién es el demandado, dónde vive, ¿no? ¿Para qué? Para que se le pueda notificar válidamente con la demanda y pueda ejercer su derecho de defensa. Y este demandado también dice, oye, yo no tenía por qué ser demandado acá, y podría ejercer también, ¿no?, las excepciones correspondientes para cuestionar que yo no tengo nada que ver, ¿no?, en este intercado judicial. El petitorio, ¿no?, que como dice el código, es la determinación clara y concreta de lo que se pide, simplemente qué es lo que quiero. Se me pague una suma de dinero, se resuelva el contrato, se procede al desalojo, se procede a la entrega del bien, se procede a declararme propietario por prescripción adquisitiva, de manera clara y concreta, nada más. Y eso va a ser propiamente lo que se conoce como el objeto de la litis, los hechos, en que se sustenta propiamente ese petitorio, ¿no? Enumerados de forma clara, precisa. Y ustedes pueden decir, doctor, ¿este no es un elemento de la teoría del caso? Sí. El primer elemento de la teoría del caso, la fundamentación fáctica. Entonces, Código de 1993, doctor, ¿ya estamos encontrando un elemento de la teoría del caso que está en la demanda? Sí. Ya lo tienen ustedes claramente. ¿Y qué pasa cuando mi demanda no es clara, no es concreta, no es precisa, no hay un orden o claridad? Al contrario, podría plantear la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. La fundamentación jurídica del petitorio. Y veo una manito levantada por ahí que me dice, doctor, ¿no es otro elemento de la teoría del caso? Sí, fundamentación jurídica del petitorio, que como decíamos hace un momento, es la adecuación de la norma al caso en concreto. No es copiar y pegar los artículos del Código Procesal Civil, del Código Civil, no, es adecuar la norma al caso en concreto.
Si no dejamos de ser abogados, o sea, casualmente nuestra función como abogados es concretizar los hechos a una norma y explicárselo eso al juez, porque si voy a copiar y pegar los artículos del código, eso lo puede hacer disculpando cualquiera. Y para eso habrían plantillas, ¿no? De modelos de demandas donde copio y pego y listo, como los procesos de alimentos, ¿no? Formato y lo presento. No, acá se ve el nivel académico del abogado. Acá es donde el abogado tiene que demostrar lo que sabe, lo que conoce, cuánto leyó, cuánta doctrina, cuánta jurisprudencia, ¿no? Que me va a permitir establecer esta fundamentación jurídica, este sustento, esta adecuación de por qué esos hechos encajan en esa norma y porque hay alguna jurisprudencia, hay alguna doctrina, como digo, que puede sustentar lo que estoy planteando en este primer escrito que da inicio al proceso judicial. ¿No? El monto del petitorio, donde tuviera un aspecto de carácter patrimonial y que puede determinar también el tema de la competencia en cuestión a la cuantía. Medios probatorios. Y también por ahí veo otra manito levantada y me quiere decir, doctor, ¿ese es el otro elemento, el tercer elemento de la teoría del caso? Sí, el tercer elemento de la teoría del caso. Entonces, doctor, entonces ya conocíamos la teoría del caso. Por lo menos los elementos, sí. Pero ahora, utilizar la teoría del caso como un plan estratégico, todavía no lo conocíamos así. Pero ahora ya sabemos que esos tres elementos son importantes para poder elaborar mi teoría del caso. Desde el momento en que mi cliente me busque, elaboro mi teoría del caso y después lo plasmo en un documento llamado demanda o un documento llamado contestación. Y estos medios probatorios pueden ser típicos o atípicos y como decíamos, desde los típicos tenemos declaración de parte, declaración de testigo, documentos, pericia, ¿no? E inspección judicial. Y ya vamos acabando. La firma, ¿no? Del demandante o su representante. Necesariamente, salvo en los procesos en donde no haya defensa cautiva, donde no se necesite la firma de nosotros como abogados, que propiamente lo vamos a encontrar en los procesos de alimentos o en algunos procesos constitucionales. Hasta acá, disculpen que haya corrido un poco en esta última parte, pero el tiempo nos ganó, ¿no? Nos ganó y no quiero quitar la posibilidad a quienes después continúan o a quienes quieran de repente formular alguna pregunta. Nuevamente, mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, los participantes, que se han perdido de repente una película, se han perdido alguna serie en Netflix, o que podían ir al cine de repente, o alguna reunión para poder estar acompañándome, para poder estar acá conmigo y con mis antecesores que también han expuesto, y ustedes ser un poquito más cada día. Esta es la labor del estudiante. Esa es la labor que, por ejemplo, yo felicito mucho a Lex Academy Perú porque somos ese nexo, ¿no? Y permite que algunos profesionales del derecho ya con alguna poca experiencia o vasta experiencia puedan de alguna u otra manera guiar a estas jóvenes generaciones que son ustedes. Que ustedes tienen que mejorar el camino. Nosotros se lo allanamos, ustedes se lo tienen que poner más facilito o más difícil a los que vienen. Entonces, nuevamente mis felicitaciones a ustedes, mis felicitaciones también al Colegio de Abogados por la excelente iniciativa. Y vuelvo a reiterar que pese a que es domingo, muchos de ustedes están acá conmigo. Nuevamente, mi agradecimiento. Y si hay alguna pregunta, a ver si rapidito la respondemos para poderlo dar el pase a quien corresponde en unos minutos. Muchas gracias.